Hasta ahora hablamos de historias, la historia de raíces, la historia del jardín. Hoy vamos a hablar de historias de vida. Pauli Pisac está con nosotros. Hola, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo el mundo más o menos conoce la historia de qué pasó hace 7 años ya, ¿no? Sí, van a ser 8 años en 8. noviembre. Hace 8 años, después de un embarazo cuidado y perfecto, digamos, porque viajé con 8 meses todavía de gestación a Jujuy con mis alumnos a un congreso. Bueno, llega el momento del parto, rompí bolsa porque iba a tener un parto normal. Y bueno, los médicos decían que me iban a hacer una cesárea de urgencia. De esa cesárea jamás desperté. O sea, salí y en la habitación tuve un paro respiratorio, entré en coma, quedé sorda, ciega. Me enteré después que me había subido la presión y lo peor de esto es que pese a toda esa situación yo estaba consciente y sentía esa desesperación, decir, ¿qué me está pasando? No podía respirar, no podía hablar, quería manifestarme y decir ayuda, porque me estaba asfixiando con mi saliva en ese momento. Y decía, mi mamá, ¿por qué no me ayuda? Que estaba ahí al lado, que estaba conmigo. Mi mamá pensaba que yo dormía nada más. Nadie se dio cuenta, claro. No entendía, no se imaginaba que podía pasar algo así. A veces que cuando logro levantar con un brazo, porque había tenido una parálisis también en todo el cuerpo, levantar un brazo porque sentía sacudones, con ese brazo me abro un ojo y veo al médico, a la enfermera y al anestesista y vi que estaba en una ambulancia y fue como que dije, bueno, hicieron algo, me están llevando, algo van a hacer. Me sentí aliviada en ese momento porque realmente no entendía nada. ¿Cuánto había pasado desde el momento que te pasó esto hasta que te abrís un ojo? En ese momento cuando iba, ¿Cuánto tiempo? Sí. yo tuve la cesárea a la 1:30 de la madrugada y recién me trasladaron a Posadas a las 8 de la mañana. Me quedé toda esa noche sin un médico de guardia siquiera, a expensas de la enfermera que habló por teléfono con los médicos y le dieron directivas simplemente desde ahí y nada más. Siguieron descansando y yo cuando llegué a Posadas estaba casi muerta. Los médicos no entendían cómo sobrevivir. Dicen que porque era joven y fuerte, a lo mejor esa fuerza salía de tu hijo, de querer estar con tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, son tantas cosas. Aparte del abandono total de los médicos, me perforaron la médula, el anestesista, y en conjunto con el obstetra, que ni siquiera se acercó al momento en el que empezó a subir mi presión. Nadie estuvo para acompañarme o para hacer algo. Dicen muchos médicos que se me hacían un parche sanguíneo, o sea, habían muchas cosas por hacer, pero estuve tirada al azar, nada más. Eso creo que no se le hace ni a un animal dejar así, después de tener hambre. En Buenos Aires me decían que parecía más a una carnicería que a un sanatorio. Ahora, mirando hacia atrás, ¿qué pensás de ese momento? ¿Qué pienso? Sí. Sin el rencor, se puede decir, ¿no? ¿Qué es lo que pensás? Uno siente por momentos mucha bronca, impotencia. Por suerte el tiempo es el que cura las heridas y alivia todo, es lo único. Porque superar esto es casi lo mismo que una muerte, porque es como que tu cuerpo en vida se muere, quedé sorda. Yo era una persona súper activa, hacía deportes hasta antes de quedar embarazada, practicaba el básquet desde que era muy chiquitita. Salía a bailar porque me encanta, cantar, quise irrumpir en ese ámbito, pero con la voz que tengo no funcionó.
pero me encantaba, era escuchar música, siempre de un día para el otro sumirse en ese silencio tan profundo. Claro, claro. El silencio es Asusta. desesperador. Asusta. Una persona, digo yo, que nace sorda y no conoce ruidos, no, creo que no es tan traumático, pero de un momento para el otro, quedarse sumido en ese silencio, la cabeza parece que te explota. Se siente mucha bronca, mucha impotencia, pero justamente un hijo hace que todo eso quede de lado y se pueda seguir adelante. ¿No te dio miedo el segundo hijo? Tu segundo hijo. Ahora sí. Nuevito, chiquitito. Fue animarme. ¿Te asustaste? Tuve muchísimo miedo, pero creo que tenía una materia pendiente para mí. Porque con mi primera hija, con Agustina, yo no fui la mamá. Sí. Mi mamá fue su mamá, fue quien hizo todo por ella, la crió, la dio de tomar su leche, la bañó, estuvo siempre ella, y yo iba y venía a Buenos Aires de control. Fueron los primeros años ir todos los meses porque había averiguado sobre el implante coclear, entonces iba al neurólogo allá. Y también me hice todos los prequirúrgicos y ver si era apta para el implante coclear. Entonces siempre soñé con poder amamantar a mi bebé y cuidarlo desde tan chiquitito como no pude hacer con Agustina. Estás aprovechando ahora. Y ahora es una felicidad inconmensurable, digo yo, es hermoso. Y pasaron todos esos miedos y esos mitos y tantas cosas se decían que quizás yo tenía un problema antes, de que el problema fue mío, no de los médicos, y con esto está más que comprobado que soy una persona súper sana, porque así como salí esta vez de la cesárea, a las 2 horas me sentía como que nada había pasado. Temía si eso era realidad o no, si aún estaba con la anestesia, si soñaba, no podía ser todo tan perfecto y sentirme tan bien. Uno piensa a veces que el miedo no pasa, o sea, cuando vivís una situación como la tuya, que es recurrente, que va volviendo, ¿pasa esto? ¿Te agarra miedo, por ejemplo, estando dormida, sentir que te está pasando lo mismo que te pasó? Sí, principalmente, por ejemplo, algo que me quedó y me marcó con respecto a aquel momento en el que había tenido el paro respiratorio. Ahora tengo claustrofobia, no puedo subir ascensores herméticos, es como que vuelvo a aquel momento en el que me estaba asfixiando con la saliva y me da una desesperación, así que prefiero caminarme las escaleras a pesar del dolor. Y en Buenos Aires, por ejemplo, era todo un tema, porque son ascensores totalmente herméticos y era... Por ahí tenía que subir porque era un 15º piso y no podía tantas escaleras y era entrar y una taquicardia y mi mamá que me hablaba, pobre, y trataba de hacer que me sienta mejor y no hay caso. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay cortes de luz. Es todo un tema para mí porque la oscuridad total y al no escuchar, no poder comunicarme. Ahora con mis hijas es todo un tema, por ejemplo, es un terror, siempre ando con el teléfono arriba para iluminar, o igualmente con ellas, están siempre al ladito mío. Agustina, por ejemplo, la más grande, no se separa de mí. Si va a jugar, me dice, mami, voy a jugar en la pieza, o si va a andar en bicicleta, yo voy, me siento y la veo andar. Es un temor al no escuchar, de que le suceda algo, digo yo, y yo no me entere, esté gritando, llorando, y yo estoy sentada en la computadora o mirando la tele. Uno se vuelve, no sé si casi agobiante a veces, pobre mi hija, digo yo que estoy encima todo el tiempo, pero ella se acostumbró, me dice, mami, me voy al baño, y se va al baño. Bueno, si tarda un poco más, yo me voy, Agustina, ¿estás bien? O me voy yo, pero sí, el miedo está siempre presente. ¿Pensás que es peor la secuela física o psicológica? Psicológica, totalmente. El dolor corporal me lo aguanto. Yo, por ejemplo, había quedado parapléjica. Después de mucha kinesiología y años, volví a caminar. Un proceso desde la silla de rueda, el andador, el bastón hoy en día.
Es un dolor, dicen, ah, mira, un bastón, me dicen, sí, para caminar entre las personas tengo que usar, Sí. porque te chocan y voy Claro, tambaleando. perder el equilibrio. Sí. Y al no escuchar eso es otra cosa, no tenemos equilibrio Claro, los sordos, es una cuestión complicada. Pero me aguanto porque yo hago todo en mi casa y trato de tener una vida normal. Pero lo psicológico es algo que no desaparece Es jamás. tuyo, Sí. nada más que tuyo. Queda de por vida, solamente que tenés tus días. Digo, yo trato de estar siempre sonriente, bien, pero hay días que caes siempre. Por suerte hay mucha gente que está conmigo y está mi familia que me apuntala constantemente, entonces eso es lo que te hace seguir adelante. Y más hoy en día con mis hijas, mi marido, mi mamá, mis padres. ¿Tuviste que aprender eso también? ¿Aprendiste a estar en familia de otra manera? Sí, pobre la familia, se vuelve un pilar primordial. Y mi mamá, ni hablar, también se vuelve sobreprotectora, digo yo, ella está todo el tiempo pendiente de mí y de si va a llover, si va a cortar la luz, si necesito algo. Digo yo, gracias a Dios, nací en un momento en que la tecnología, existe el chat, existe el celular, internet, porque si no se complicaría muchísimo. Hoy en día son mis medios de comunicación más cómodos. Corte. Vamos a un corte.